Bienvenidos a su espacio Perlas del libro de Isaías. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Estamos agradecidos a nuestro Dios por permitirnos meditar esta mañana en el capítulo 17 del libro de Isaías. ¿Qué perlas podemos extraer de este capítulo que nos pueda servir para seguir creciendo en nuestra fe, para seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual? Los tres primeros versículos son profecía relacionada con Damasco y los últimos versículos, en ellas se anuncia el juicio de Dios sobre Israel. Recordemos que Israel estaba unido, estaba en alianza con los sirios. Y esa alianza se había dado con la finalidad de tomar Jerusalén. Ese es el contexto en los tiempos de Acaz. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. La gloriosa Damasco, capital del poderoso imperio sirio, dejaría de ser ciudad. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Sería un lugar para los animales salvajes. Sería un lugar completamente deshabitado. Eso es lo que anuncia Isaías. Se convertirán en majadas. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En pocas palabras, convertido a la nada. ¿Qué perla encontramos en estos tres primeros versículos? Y es que no conseguimos nada si nos enfrentamos a Dios. Israel, los hermanos de los judíos, se habían aliado con los asirios para derrotar, para poner otro rey en Jerusalén, un rey títere. Pero no estaba en los planes de Dios que tal cosa sucediera. La gloria de Israel era efímera y pronto se acabaría. Lo mismo sucedería con Siria. Porque ya en esos tiempos se estaba levantando el imperio asirio. Hasta aquí la profecía sobre Damasco. Juicio sobre Israel. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Jacob evidentemente se hace referencia al reino del norte, a las 10 tribus. Estas 10 tribus se extinguirían. Esto implica que todavía estaba en el futuro, y la desaparición de las 10 tribus se dio entre los años 723-722 a.C. Allí desapareció el reino del norte, dejó de ser. En el año 605 empezó a desaparecer por un tiempo, por 70 años, el reino del sur. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaí. Sería cegado, sería completamente exterminado por el poderoso rey asirio. ¿Durante cuántos tiempos, cuántos años, cuántos profetas habían predicado en Israel? Y ellos no quisieron aprender. Entre los grandes profetas que desarrollaron su ministerio en favor de las 10 tribus del norte estuvo Elías.
pero ellos no quisieron escuchar. ¿Qué mensajes no quieres aceptar? ¿Qué mensaje de Dios te resistes a aceptar? Si tú te resistes a aceptar un mensaje de amonestación de Dios, lo estás reemplazando por otro. Y recuerda que todo tiene consecuencias. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. Los rebuscos. Aquí lo que se está anunciando es que quedaría un remanente, un pequeño remanente. Y es que siempre, en todo tiempo, Dios ha tenido un remanente. Aunque aparentemente todos han caído en apostasía, siempre hay un remanente. Lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Aparentemente las 10 se duermen, aparentemente las 10 se descuidaron. Pero cuando llegue el momento, 5 despertaron y tenían aceite en sus lámparas. El tiempo en que llegara la crisis final para el reino del norte, quedaría un remanente, un pequeño grupo que levantaría la mirada hacia Dios. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Mirarán. Ese pequeño remanente se acordaría de su Dios, de su Salvador, de la roca. En aquel día, en un tiempo de crisis, buscarían a Dios. Y miren, en tiempos de crisis, los seres humanos tenemos 2 opciones de reacción. Unos levantan la mirada hacia Dios y otros le dan la espalda a Dios, porque suelen pensar de la siguiente manera: si Dios existe, no me estaría pasando esto. Por lo tanto, Dios no existe. O por lo tanto, este Dios no es poderoso. Mejor me voy. Pero siempre habría un remanente que aún en las circunstancias más difíciles levantará la mirada hacia Dios. ¿En cuál de los grupos estás tú? Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Porque para ese entonces habrán entendido que los ídolos nada son simplemente ídolos, son hechura de sus manos. Y no tienen poder para salvar, no tienen poder para redimir. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Muy pocos quedarían, muy pocos. El resto, el remanente. Lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. ¿Cuántos millones hoy en día somos los que decimos creer en Dios, los que decimos que creemos en la palabra de Dios? Cuando llegue el tiempo de crisis, lo que se conoce como el zarandeo, allí quedará ese remanente que será salvo. Allí se evidenciará cuál es el grupo del trigo y cuál es el grupo de la cizaña. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas y plantarás sarmiento extraño. Te olvidaste. Dios es la verdadera defensa de su pueblo. Después de haberse apartado de Dios, el pueblo vanamente buscaría protección en sus diversos ritos idolátricos. Nada los salvaría. Por ejemplo, si usted lee
Segunda de Crónicas 28. Ahí se nos relata la historia del reinado de Acaz. Y cuando Acaz es sometido por los sirios, él llega a decir lo siguiente. Miren, por los asirios. ¿Qué digo los sirios? Porque los sirios eran los aliados de Israel. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Versículo 20. Y miren lo que dice Acaz. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Abandonaron a su roca, a su Salvador. Por lo tanto le vino la crisis. El día que los plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Trabajarás para otro. Ese es el mensaje. Vas a trabajar para otro. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los asirios invadiendo a Israel. No se designa, ¿no? Muchos pueblos. No se dice exactamente qué pueblo, solo se habla de muchos, mucha gente. Multitud de muchos pueblos. Una gran multitud que irían a arrasar ese imperio. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Aunque los ejércitos asirios en los días de Sennacherib amenazaron con inundar completamente a Judá, Jehová intervino y no pudieron. Y esa es la misericordia de Dios. ¿Cómo es que Dios actúa a favor de un pueblo a pesar de su dureza? A pesar de ello. En los tiempos de Sennacherib había un rey temeroso, Ezequías. Pero a lo largo de la historia, los reyes de Israel y los reyes de Jerusalén o de Judá se caracterizaron por ser impíos, más los reyes de Israel. Pero Dios actuaría para salvar a su pueblo. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. La noche que para Sión habría comenzado con tinieblas y angustia terminaría en victoria y regocijo. De los peores problemas, Dios te puede librar. De las peores circunstancias, por más ardiente que sea el crisol, Dios puede salvarte. Así como intervino en favor de su pueblo, ha de intervenir en favor tuyo. Pero clama a Él. Entrégale tu vida a Él. ¿Qué perlas sacamos nosotros de este capítulo 17? Una vez más nos encontramos con la ley de causa y efecto, las consecuencias del pecado. Las consecuencias. Pero también nos encontramos con que abandonar al Dios de nuestra salvación, a la roca de nuestro refugio, es condenarnos a la destrucción, a la muerte eterna. Tenemos dos caminos ante una situación desesperada. O buscamos a Dios o le damos la espalda. Busca a Dios. Busca a Dios en los momentos más desesperados. Si por tu mente empiezan a fluir pensamientos como si Dios existiera, sí, Dios existe. Y en ocasiones permite que pases
tiempos de angustia para que reacciones y te des cuenta de que debes volver a Él. Que Dios te bendiga. Amén.